Blanquita, Zulma, están en plena conversa con los fans. Interactuando con los fans, tú sabes. A ver, me voy a poner un ratito acá para meter un tiro con las dos chicas de Lérida que están compartiendo con su público, olvidados de todo. La gente las quiere, ¿no? Bueno, la verdad, hoy en día se siente el cariño del público y eso para nosotros es súper satisfactorio, la verdad. Es bonito estar con el contacto con la gente que las quiere y las ama. Sí, mira, acá, a ver. Con tu selfie. ¿Por qué no me preguntan? ¿Qué opinas de la chica de Lérida? Excelente, excelente, pues. ¿Tú quieres llegar hasta viejito? ¡Hey! ¡Hey! ¡Go! 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 ¡Ay! ¿Fuera Lérida? ¡Ay! Perdón. ¿Qué tal, Blanquita, este recibimiento de la gente? Pucha, Eduardo, muy contenta. Me siento feliz. A ver, préstame. Ahorita yo te quito las cámaras. Espérate. ¿Dónde está mi gente? Ahí está mi gente, ahí está. Ahí están todos ellos. Te van a secuestrar, ¿ah? Ya me siento secuestrada. Dejo, allá me voy con Zulma. Zulma, ¿qué tal la experiencia de compartir con todos tus fans? Bueno, es muy bonito, la verdad, recibir el cariño, sentirnos correspondidos por el público, porque cada vez que vamos al escenario y la gente nos apoya, nosotros nos sentimos correspondidos y eso es una meta cumplida para nosotros, porque Para todos tus fans, ¿tú estás solterita, casada, divorciada? totalmente soltera, por si acaso, soltera. ¿Cómo es tu hombre ideal? Bueno, la verdad no sabría decirte, pero con tal que sea un chico bueno, de buenos sentimientos, Que lave, bienvenido planche sea. y entregue sobre. Obvio, tiene que hacer todos los quehaceres de la casa. ¿Qué base viene en la carrera de Lérida, en la carrera de ti, Zulmita? Te cuento que se viene una primicia ¿De tu voz? en mi voz. Perfecto. Así que prepárense, el tema va a estar bueno, también es composición del señor Cliver Fidel. Así que espero que les guste, yo igual lo voy a hacer de todo corazón para todo el público. Perfecto, Blanquita, te dejo que sigas conversando con tus amigos. Ok. Nosotros nos vamos ahora con Blanquita, ¿qué novedades nos tiene? ¿Libre quedarás? ¿Cómo es eso? Ahora libre quedarás. No, de verdad, muy contenta estoy, Eduardito, de verdad. Oye, te hago un reto. A ver, dímelo. Primero, pónchale ese cuerpazo, a ver. A ver, un girito. Vueltita, pero esto tiene que ser así, pues. Mejor, ahí está, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Qué dice, chico? ¡Qué guapo! Está. Es un amor. Me planteo un reto, Así dímelo. pero de adelantado dime que me vas a atracar. Tú dices nomás, ya tengo separado todo, ¿ah? Tengo 4 horas para ti. Soy mujer de retos. Ya, testigo todos los amigos, ¿ah? Te vas al carro, te pones un jean y te pones a reportear. ¿De ¡Eduardo! verdad, ah? ¡Es mi sueño! ¡Ya lo voy a hacer! Debuta como reportera. Reportera en acción para Purito Perú. Ya, entonces vaya a cambiarse. Me voy a cambiar. Chao, chicos. Amigos de Purito Perú, Blanquita se va a cambiar y se regresa para que reportee.